Hoy vamos a hablar la tercera parte, chicos, pero anoche seguramente o esta mañana les ha enviado el Angelo, él es el presidente del quinto A, también le mandé al quinto B anoche. Y a ver si es que han repasado, pero ya la anterior semana les mandé del tercera parte de la inmunidad innata. Vamos a repasar casi lo mismo, chicos, pero hoy más vamos a hablar sobre la captura del antígeno y presentación a los linfocitos. ¿Ya, chicos? Y la próxima clase, como anoche les he mandado, también sobre el reconocimiento del antígeno en el sistema inmunitario adaptativo. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar, chicos, por ejemplo, como dice en nuestro texto, captura de antígeno y presentación de antígeno, como los linfocitos ven. Ese está en nuestro textito. Tal vez algunas cosas vamos a repetir, pero vamos armando este rompecabezas. Es un poco complicado, chicos. Es difícil nomás de entender, pero poco a poco estos rompecabezas vamos a armar, chicos. Entonces, hoy vamos a ver la tercera parte, o el tercer capítulo, que dice captura del antígeno y presentación de los linfocitos. Esto es para recordar de la anterior clase, o la primera clase, hemos dicho siempre, la inmunidad innata es la primera respuesta ofrecida frente a los microbios que impiden, controlan, eliminan la infección en el hueso. Ya hemos tocado esta parte. El segundo es la inmunidad innata frente a los microbios, estimula las respuestas inmunitarias adaptativas y pueden influir en su naturaleza en el sentido de su eficacia óptima contra los diversos tipos de microbios. Entonces, la inmunidad innata también que hace, ellos son los señales en que se active esta respuesta de inmunidad adaptativa. Y el 3 es homeostática, ayuda a eliminar células apoptóticas envejecidas, transformando o modificando. Entonces, nuestro sistema innata también participa en las células, por ejemplo, que han muerto y van a también eliminar. Esto también ya hemos visto, chicos, dice también llamada natural o en específica, la inmunidad innata o congénita, otros lo llaman, nosotros también hemos visto como inmunidad en específica la primera clase que hemos explicado. Actúan tanto la primera como la segunda línea de defensa, está presente desde el nacimiento, la innata, en principio por eso general. Los mecanismos que utilizan son inespecíficos, ya siempre van a actuar, siempre están, una respuesta general da, no como la inmunidad adquirida que es específico, ¿ya? Se activan de la misma forma cada vez que el individuo sufre una agresión. Independientemente de la frecuencia de agresión, de los mecanismos utilizados son los mismos cada vez, ¿ya? Es constante y está mediada por células y por proteínas. Nosotros hemos hecho la diferencia, recordarán, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad innata y adaptativa? Hemos dicho, en la inmunidad innata son 8 tipos de células y en la adaptativa otro tipo de células. Este cuadrito también, ya hemos visto en la anterior clase, que células van a participar frente a estos microorganismos. Este cuadro también en el primer día hemos explicado, aquí se los he puesto solamente para que recuerden, por ejemplo, cómo es la inmunidad innata y cómo es la inmunidad adaptativa, qué tipo de células participan. Vamos a volver a hablar de estas células. Ahora, como van a reconocer, por ejemplo, en nuestra clase de hoy es, por ejemplo, un microbio, cuando llega a la inmunidad innata, estas células presentadoras, que son profesionales, van a presentar a la inmunidad adaptativa. Y entonces, ese es nuestro tema de hoy día, los que van a ser capturados los microbios y van a ser presentados a linfocitos B y a los linfocitos T. Casi hasta último clase vamos a seguir repitiendo este cuadro, pero es importante este cuadrito que es una fotografía, todo lo que pasa en nuestro sistema inmunológico. Entonces, empezamos con el tema, chicos. Dice captura del antígeno y presentación a los linfocitos. Su nombre dice captura un antígeno. Seguramente una célula va a agarrar, será un antígeno bacteriano, viral, cualquier enemigo le va a agarrar. Una célula puede ser nuestras células de todo nuestro cuerpo o las células presentadoras de antígeno.
Aquí vamos a ver, por ejemplo, y le van a presentar a los linfocitos. Ya hemos dicho, puede ser a los linfocitos B, a los linfocitos T, que eso ya las próximas clases que vamos a estudiar en la inmunidad adaptativa o específica por separado. ¿Cuáles son los linfocitos B? ¿Cuáles son los linfocitos T? ¿Ya? Pero y desde ahora ya estamos mencionando, chicos. Dice, las respuestas inmunitarias adaptativas empiezan con el reconocimiento del antígeno por los receptores para el antígeno de los linfocitos. Puede ser para los linfocitos B, para los linfocitos T, difieren en cuanto a los tipos de antígeno que reconoce. Entonces, chicos, imagínense, este es un linfocito B, ¿ya? Este es un linfocito B, el otro puede ser un linfocito T. Entonces, van a empezar a reconocer. ¿Pero quiénes van a presentar? Los que van a presentar van a ser las células presentadoras de antígeno. Entre ellos, como profesionales, hemos dicho, en la fotografía que hemos visto, puede ser una célula dendrítica, puede ser un macrófago o puede ser un linfocito B, ¿ya? Ellos son los profesionales que van a presentar. En cambio, los linfocitos B no necesitan, por ejemplo, de una célula presentadora de antígeno. Los linfocitos T sí o sí necesitan de las células presentadoras de antígeno, como hemos llamado hace rato, necesitan a los macrófagos, a las células dendríticas, a los linfocitos B también. Esos tres son los más especialistas como profesionales en presentar los antígenos al linfocito T, ¿ya? Pero, como dice aquí su nombre, por ejemplo, cuando aquí vemos un linfocito B, ¿ya? Ya hemos visto, por ejemplo, en la serie blanca, en la fórmula leucocitaria, los linfocitos, por ejemplo, los linfocitos casi están entre 20 y 30%, pero entre ellos, por ejemplo, el linfocito B más atrás o las próximas clases, vamos a poner una célula, o si no me comprometo la próxima clase, vamos a hacer un pizarrón y vamos a empezar a dibujar, a ver a lo que podemos, y cómo se forma un linfocito B. Entonces, ya hemos dicho, los linfocitos B, ¿dónde se van a generar? En la médula ósea, después van a madurar también, salen a la circulación, pero estos linfocitos B ya tienen en su membrana, la próxima clase con dibujitos vamos a ver, ya tienen en su membrana, por ejemplo, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Por eso también participan como receptores del linfocito B. Y estos receptores de linfocitos B, como estamos mencionando, que son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, estos, por ejemplo, van a reconocer por ejemplo, macromoléculas como las pequeñas moléculas como las proteínas, los polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. Por eso, casi siempre, casi así, moléculas grandes, empieza a reconocer directamente el linfocito B, porque su receptor está formado por una inmunoglobulina. Ya hemos dicho, una inmunoglobulina puede ser por inmunoglobulina M o por la inmunoglobulina D, que está en la membrana celular del linfocito B. En cambio, el linfocito T reconoce solamente fragmentos peptídicos. Pero hemos dicho hace rato, el linfocito T siempre necesita la anterior clase hemos mencionado, a la primera también, que se necesita una molécula que está en la membrana. Se llama complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1, clase 2, ¿ya? Otros también conocen en otros libros como antígeno leucocitario clase 1 o clase 2. Entonces, ese que hemos dicho, por ejemplo, el T siempre va a necesitar, no tiene un receptor directo, solo tienen que presentar las células presentadoras de antígeno a esta célula, al linfocito T. Ese famosito alcahuetito que hemos llamado en la primera clase, ¿ya? Aquí está, esto está en nuestro texto, chicos. Por ejemplo, aquí están viendo. Este es un linfocito T, ¿ya? Este es un linfocito T. El linfocito T tiene su receptor, ¿ya? El receptor del linfocito T, este linfocito, este es el receptor, como están viendo en este dibujo. Y aquí tenemos una célula presentadora de antígeno. Imagínense, todo esto es la célula presentadora de antígeno. Esta célula presentadora de antígeno le está presentando, por ejemplo, aquí, al complejo mayor de histocompatibilidad. Hemos dicho clase 1, clase 2. Aquí están viendo, ¿ya? La próxima clase vamos a ver si hay algún dibujo igual. Por ejemplo, este es complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, clase 2. Casi siempre el clase 2
tienen las células presentadoras de antígeno, el clase 2. En cambio, el clase 1 casi siempre son todas las células que tienen núcleo de nuestro cuerpo, ¿ya? Esos son los que van a presentar, por ejemplo, el clase 1, yo les adelanto un poquito, más atrás vamos a ver, el clase 1 siempre va a presentar a linfocitos T CD8, ¿ya? Y en cambio, el clase 2, el complejo de histocompatibilidad clase 2, siempre va a presentar al linfocito CD4, ¿ya? Eso es, ¿ya? Pero esto, si quieren, por ejemplo, están viendo, este es un complejo, siempre está formado por unas moléculas, por ejemplo, clase 1, clase 2, están por alfa 1, alfa 2, y tienen una hendidura. En esta hendidura es lo que van a presentar. La próxima clase vamos a hablar, por ejemplo, aquí llevan los aminoácidos. Hasta uno pueden llevar, pero se dice, por ejemplo, el clase 1 puede llevar hasta de 8 a 10, el clase 2 igual hasta de 10 a 14 aminoácidos. Entonces, así presentan al linfocito T, a un linfocito T virgen, ¿ya? Si quieren, en ese dibujito, en la primera que vamos a repasar. Como verán aquí, dice antígenos reconocidos por los linfocitos T, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho, siempre el linfocito T no tiene un receptor explosivo, no es como el linfocito B, que directamente tiene un receptor de inmunoglobulina. En cambio, el linfocito T siempre va a reconocer por un péptido de antígenos, ¿ya? Más pequeñitos. Estos péptidos de antígenos, por ejemplo, van a estar en el interior de la célula, y entonces en el interior de la célula van a presentar, más atrás les voy a explicar, o la próxima clase, al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, clase 2. Entonces, no se olviden, chicos, los linfocitos T, ya sean CD4 o CD8, siempre necesitan de una célula presentadora de antígeno. Hemos dicho que son 3 los profesionales, como las células dendríticas, el macrófago o linfocito B también, ¿ya? Sí o sí tienen que presentar al linfocito T, las células presentadoras de antígeno. En cambio, el linfocito B ya tiene en su membrana el receptor de inmunoglobulina. Por eso directamente ya reconoce a los antígenos. Como verán, aquí dice, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Es un locus génico cuyo principal producto proteico actúa como moléculas del sistema inmunitario encargadas de mostrar apéptidos. Entonces, el complejo, estas proteínas o estas moléculas del complejo principal de histocompatibilidad o HLA, por ejemplo, tienen sus antígenos, el HLA clase 1, clase 2. Entonces, esos, el clase 2 le va a presentar a quién? Al correceptor que tiene los linfocitos T al CD4, el clase 1 al CD8. Las células que capturan antígeno microbiano y los muestran para que los reconozcan a los linfocitos T se llaman células presentadoras de antígeno. Eso te hemos mencionado, chicos, por ejemplo, siempre va a ser, ¿ya? Va a ser presentado un antígeno por una célula presentadora de antígeno. No se olviden, chicos, son 3, ¿ya? Los profesionales, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B. En cambio, para el CD8, por ejemplo, van a presentar todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, todas las células que tienen núcleo, excepto el glóbulo rojo, que tienen núcleo, van a presentar al CD8. Pero primerito, ¿a quién van a presentar? Recordarán en nuestro cuadrito, ¿ya? Primero van a presentar a linfocitos vírgenes, ¿ya? Estos linfocitos vírgenes, ¿ya? Van a recibir, ¿ya? En ese momento se van a convertir, se van a transformar, por ejemplo, como va a haber el antígeno, ¿ya? Pero va a ser presentada por las células presentadoras de antígeno, en este caso por la célula dendrítica, ¿ya? Aquí, como verán, las células presentadoras de antígeno más eficaces, especializados o profesionales, por ejemplo, desde ya, para iniciar una expansión clonal, va a haber diferenciación en células efectoras y memorias. ¿Qué significa? Por ejemplo, si le van a presentar al linfocito virgen, este linfocito virgen, por ejemplo, ya desde las células presentadoras ya va a dar señales para que haya una expansión clonal, para que se multiplique millones en el mismo, del mismo tipo de linfocito, ya específico, y también se van a diferenciar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya no va a ser linfocito virgen, se va a diferenciar en linfocito
el linfocito helper, ¿no ve? Los linfocitos helper todavía se van a diferenciar ¿en qué? En linfocito CD4, CD8. Y también va a haber unas células de memoria. Aquí su nombre dice captura de antígenos proteicos por células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Entonces, primero, ¿quiénes van a capturar? Primero van a capturar, por ejemplo, las células presentadoras de antígenos. Los antígenos proteicos de los microbios que entran en el cuerpo son capturados sobre todo por células dendríticas y concentrados en los órganos linfáticos y periféricos se inicia la respuesta inmunitaria. Como hemos mencionado en la primera clase, chicos, primero va a ser capturado ya por una célula. Aquí, por ejemplo, ¿quién está capturando? La célula dendrítica, ¿ya? Que puede ir, por ejemplo, por la piel, ¿ya? O si no, por el tubo digestivo, por vías respiratorias, o por picadura, o por vías genitourinarias. Pero captura. Entonces va a ser capturada por una célula dendrítica. Ya hemos dicho, chicos, esta célula dendrítica, ¿qué va a hacer? La anterior clase hemos dicho en la célula dendrítica cuando entra un microorganismo y entonces va a empezar a activarse esa célula. Cuando se activa va a dar señales. Entonces, primero, ¿pero qué va a hacer? Va a agarrar en su interior la célula dendrítica, va a viajar hasta los ganglios linfáticos. Hemos dicho que el ganglio linfático es un órgano como un cuartel general, todavía hemos puesto un ejemplo. Entonces, la célula dendrítica va a viajar con ese microorganismo hacia el ganglio linfático. En el ganglio linfático están los linfocitos T, están los linfocitos B, entonces va a entregar. Ahí va a entregar y va a ser capturado y va a ser ahí procesado. ¿Ya? Como en este dibujo, chicos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este dibujo vemos, puede entrar, por ejemplo, un microorganismo, puede ser bacteria, virus, lo que sea, por la piel, ¿ya? Un hongo, igual por tubo digestivo, igual puede entrar, o por las vías respiratorias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un microorganismo, aquí están viendo, un microorganismo pasa por el endotelio, ¿ya? Puede ser respiratoria, un epitelio digestivo o por la piel, que va a ser capturada ¿por qué? Por una célula dendrítica. Esta célula dendrítica, ¿ya? Agarra los antígenos también. ¿Qué va a hacer? Va a viajar esta célula dendrítica hasta, por ejemplo, hasta el ganglio linfático, llegando a este enemigo, que es un antígeno. ¿Ya? Es un antígeno. Este antígeno va a llevar, antígeno malo, pues el bacteriano, lo que sea, va a llevar por la vía linfática, lleva hasta el ganglio. En el ganglio, como verán en este dibujo, chicos, mira, esta célula dendrítica con su complejo mayor, esta compatibilidad puede ser clase 1, clase 2, y entonces le va a presentar al linfocito T CD4 o al linfocito T CD8. Pero ahí le va a entregar. Entonces en el ganglio linfático reconoce al antígeno y en el epitelio y ahí se va a destruir. Y también, como verán en este dibujo, por ejemplo, hay otros, por ejemplo, antígenos que están circulando en la circulación, el torrente sanguíneo, igual, por ejemplo, van a ser capturados por una célula presentadora, igual van a llevar como aquí en el vaso. Los antígenos transportados en la sangre son capturados en células presentadoras, igual van a presentar. Es un órgano linfático también, el vaso, hemos mencionado ya la anterior clase. Son dibujitos que están en nuestro texto. ¿Ya? Dice aquí diferentes tipos de células presentadoras de antígenos. Sirven a distintas funciones en respuestas inmunitarias dependientes de los linfocitos T. Las células dendríticas son los principales inductores de tales respuestas, ya que son las células presentadoras de antígeno más potentes para activar a los linfocitos vírgenes. Macrófagos que abundan en todos los tejidos, fagocitan, muestran los antígenos, estos microbios a los linfocitos T que activan a los macrófagos para que maten a los microbios. Los linfocitos B, entonces, como ya saben, entonces ya hemos dicho, a los linfocitos T van a presentar las células presentadoras de antígeno. Entre ellos tenemos a célula dendrítica, a los macrófagos y también presentan los linfocitos B. Aquí, por ejemplo, dice, los linfocitos B ingieren antígenos proteicos y lo muestran a los linfocitos T cooperadores o helper, ¿no ve? Dentro de los tejidos linfáticos inicia la respuesta inmunitaria humoral. ¿Ya? Todas las células nucleadas pueden presentar antígenos derivados de los microbios de citoplasma a los linfocitos CD8.
También está en nuestro libro esto, chicos. Por ejemplo, ya hemos dicho cuáles son las células que presentan a los linfocitos T. Puede ser a linfocitos, estos los tres pueden presentar a los linfocitos, linfocitos T, CD4, CD8. Pero las células dendríticas son los más importantes. En la anterior clase todavía hemos hablado. Hasta presentan a natural killer, por ejemplo, hasta se ocupan, por ejemplo, en la actividad, por ejemplo, entre las células de cáncer junto con natural killer y también para eliminar a los virus, ¿ya? Ellos, por ejemplo, tienen en su expresión el clase 2, ¿ya? Entonces, complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2, tanto la célula dendrítica y el macrófago, los linfocitos B. ¿Qué hacen? Por ejemplo, la célula dendrítica aumenta la maduración, ¿ya? Cuando se activa, y entonces ellos también empiezan a formar los interferones gamma. Y estos interferones gamma son los que van a estimular, por ejemplo, a las porfirinas, en fin, y para destruir a las células que están, por ejemplo, estas células que están, por ejemplo, como infectadas por virus o células cancerígenas. Coestimuladores, que la próxima clase en pizarrón vamos a hacer, chicos, quiere decir otras moléculas, otras proteínas más pequeñas, por ejemplo, también estimulan, coestimuladores. Por eso aquí habla, por ejemplo, inducible con ligandos de receptor tipo TOR, los interferones y los linfocitos T. Vamos a hablar la próxima clase o en pizarrón, por ejemplo, cómo actúa el CD40 ligando para formar, por ejemplo, para activar a la inmunidad adaptativa o para activar, por ejemplo, para que se forme los linfocitos cooperadores van a activar a los linfocitos T para que formen mayor cantidad de anticuerpos. Su función principal, por ejemplo, es, dice, frente a los antígenos proteicos, lo que va a entregar célula dendrítica. Los macrófagos también son, por ejemplo, tienen esta expresión, ¿ya? De clase 2, el complejo mayor de histocompatibilidad, y también inducen a la formación de interferones, ¿ya? Y también, no les confundiré, chicos, la próxima clase vamos a avanzar el sinapsis inmunológico, ahí vamos a repasar mejor para que me entiendan eso. La fase efectora también en la respuesta inmunitaria es su función principal. Los linfocitos B ya aumentan, por ejemplo, para que aumente la interleucina 4, ya cuando hay un proceso infeccioso, también van a inducir a los linfocitos T, ¿ya? Y interaccionan con, por ejemplo, con coestimuladores ligando, o con coestimuladores con CD40 y CD40 ligando, ¿ya? Y también los linfocitos B también participan como presentadores de antígeno a los linfocitos CD4, ¿ya? Y participan en la inmunidad humoral. Estructura y funciones de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Vamos a ver un poquito cómo es su forma, su tipo del complejo mayor de histocompatibilidad de estas moléculas. Dice, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ya hemos dicho que son clase 1, clase 2, son proteínas de membrana situadas en célula presentadora de antígeno que muestran antígenos peptídicos para que se conozcan los linfocitos T. Puede ser el CD4 o CD8. El complejo mayor de histocompatibilidad se descubrió como locus génico, que era el principal determinante de la aceptación o rechazo de injertos y intercambiando entre personas compatibles o tejidos histocompatibilidad. En otras palabras, cuando hay un locus del complejo mayor de histocompatibilidad idéntico en animales endogámicos o gemelos idénticos, cada individuo aceptará los injertos del otro, mientras que los que difieren en su LUCI del complejo mayor de histocompatibilidad rechazan tal injerto. ¿Qué significa, chicos? Aquí está muy complicado, pero les voy a decir. Estas moléculas son muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, del complejo mayor de histocompatibilidad, son clase 1, clase 2. Por ejemplo, se ha dicho, creo, en clase 1, creo que son genes en el glucos casi de 10.000, ¿ya? Más de 10.000. Por eso en clase 2 también más de 3.000. Por eso es muy importante que se parezca, muy importante también en la ingeniería genética para los trasplantes, para los injertos. Por eso la primer rechazo a un injerto es por problemas del complejo mayor de histocompatibilidad o antígeno leucocitario clase 1, clase 2. Por eso es muy importante
Aquí está muy confundido, pero ese tiene que ser compatible para cualquier trasplante de órganos o tejidos. Como estamos viendo aquí, por ejemplo, en el humano, hemos dicho, por ejemplo, tenemos 3 clases. Clase 1, clase 2 y clase 3, ¿ya? Pero lo que más conocemos, por ejemplo, en humanos es el clase 2. Por ejemplo, tiene un gen, en los genes el DPQ, DDP, DPQ, DR, ¿ya? En cambio, en clase 1, el ABC, ¿ya? Estos son las moléculas o los genes que, por ejemplo, tienen que, a veces hay una alteración, depende de esto, ¿ya? Pero en cambio, en el ratón, más es del clase 3, también se habla, aquí participan las citocinas, las proteínas de complemento, los genes, en fin, depende de esto, por ejemplo, para que exista una transfusión, perdón, un injerto o trasplantes, en fin, que eso nosotros vamos a repasar, chicos. Y también, chicos, aquí habla sobre por ejemplo, cómo está formado esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no es? Un ratito. Como verán, cómo se forma. Entonces, hoy vamos a repasar rápidamente cómo está formado la molécula por ejemplo, del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, clase 2, ¿ya? ¿Qué son? Son moléculas que están en la membrana de una célula, ¿ya? Aquí están viendo. Por ejemplo, este es el clase 1, este es el clase 2, ¿ya? Pero ¿cómo está formado? Dice, son proteínas, son moléculas de proteínas que están en la membrana, cada una de las cuales presenta una hendidura de unión de péptidos en su extremo aminoterminal. Repasando este dibujo, chicos, por ejemplo, ¿ya? En clase 1 están viendo, está formado por unas moléculas, por ejemplo, de proteínas alfa 1, alfa 2 y también alfa 3, ¿ya? Y, por ejemplo, para formar la hendidura del clase 1, ¿ya? Aquí va a estar, por ejemplo, unido el antígeno para presentar al, al CD8 y también, pero este va a tener, por ejemplo, unido por un dominante, ¿ya? Por una proteína dominante por de alfa 3, ¿ya? Y también está presente ahí beta 2 microglobulina. Entonces, así está formado el clase 1. El clase 2 tiene dos dominios, como verán aquí, dos dominios, está por dos patas, diríamos que está unido a una membrana, en cambio el clase 1 por una pata nomás, pero eso es dominante. Por eso, por ejemplo, este C3 más es, por ejemplo, tiene un correceptor. Se va a dar señales aquí, desde aquí ya va a dar señales para que active el linfocito CD8, ¿ya? Con el alfa 3, el correceptor, por ejemplo, ya da señales al CD8. En cambio, tenemos, por ejemplo, aquí, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entre beta 1 y alfa 1 van a formar una hendidura. Esta hendidura es donde va a ir a entregar, por ejemplo, a las células presentadoras, lo que hemos dicho, las células presentadoras profesionales. Entonces, este complejo de histocompatibilidad clase 2, ¿qué nos más tiene? Las células dendríticas, los macrófagos y también algunas, por ejemplo, del endotelio del timo y también los linfocitos B. Eso. Entonces, Edson, aquí también, por ejemplo, el alfa 2, beta 2 son los que van a estimular unos señales como correceptores a linfocito CD4. ¿Ya? Así está formado estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Procesamiento y presentación de antígenos proteicos. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando va a entrar al interior ese antígeno, ¿ya? De una célula y va a presentar estos antígenos, por ejemplo, le va a dividir en varias proteínas más pequeñitas, va a presentar al linfocito T. Entonces, cuando llega una proteína, por ejemplo, un antígeno extracelular, y estos van a entrar al interior de la célula presentadora de antígeno, especializada, puede ser una célula dendrítica, macrófago o linfocitos B. Son procesadas en vesículas, por ejemplo, la anterior clase hemos dicho, una vesícula que hay endosoma, lisosomas, ¿no ve? Cuando se unen, todavía hemos dicho, ahí va a provocar unas sustancias tóxicas para eliminar, para matar a ese antígeno bacteriano,
¿Ve? Y moléculas puede ser clase 2, ¿ya? Entonces, el clase 2 ya directamente, por ejemplo, entran al interior de la célula. En el interior de la célula van a estar procesadas por las vesículas endocíticas. ¿Cuáles son esos? Hemos dicho los fagosomas, lisosomas. Y estos, por ejemplo, van a liberar un complejo mayor de histocompatibilidad, pero todos los, tanto tipo 1, tipo 2, más atrás les voy a explicar, chicos, de complejo mayor de histocompatibilidad, se van a dónde se originan. En una célula siempre se van a originar en el retículo endoplásmico. Entonces, del retículo endoplásmico van a ir hasta la superficie, van a ser transportadas tanto el clase 1, clase 2. Pero el clase 2 casi, casi siempre directamente se origina el complejo mayor de histocompatibilidad, va a ir, por ejemplo, a unirse en fagolosisoma, en esas vesículas, y de ahí directamente se va a expresar hacia afuera en la membrana de la célula presentadora de antígeno. Mientras que las proteínas, por ejemplo, en el interior de la célula, en su intracelular seríamos, podríamos decir, un antígeno dentro de la célula, de cualquier célula nucleada, son procesadas en granos citoplasmáticos y mostradas a la molécula del clase 2 de histocompatibilidad. Más atrás les vamos a explicar, chicos, pero ¿qué significa esto? Por ejemplo, en todo nuestro cuerpo tenemos las células nucleadas y entonces cuando entran se va a activar, ¿ya? Se va a activar esas proteínas dentro del citoplasma y van a ser mostradas al retículo endoplásmico. Del retículo endoplásmico van a ser presentadas al linfocitos de CD8. Dice, estas dos vías de procesamiento del antígeno intervienen diferentes orgánulos y proteínas celulares. Las vías están diseñadas para capturar muestras de todas las proteínas presentes en los ambientes extracelulares e intracelulares. Entonces, ¿qué significa, chicos? Todos los antígenos que pueden entrar, puede ser extracelular, intracelular, siempre todos van a ser presentadas por complejo mayor de histocompatibilidad. Puede ser clase 1 o clase 2. Este ejemplo, chicos, esto está en nuestro texto, les explicaré. ¿Ya? Como verán, es una célula, un interior de la célula. Pueden ver, por ejemplo, esto es una célula. Primero hablaremos del clase 2. Entonces, cuando entra una célula, puede ser por endocitosis, por ejemplo, esto. Y estas proteínas, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a ir? En el citoplasma, por ejemplo, estos antígenos van a ser capturados por las vesículas citoplásmicas. Estas vesículas citoplásmicas, aquí como están viendo, se van a unir un fagosoma con el lisosoma. Entonces, cuando se une un fagosoma con el lisosoma, y entonces va a haber un estallido respiratorio. La anterior clase les he explicado, y este estallido respiratorio, por ejemplo, son toxinas que tienen que atacar a este antígeno para destruir, por ejemplo, aquí se va a dividir, por ejemplo, en varias moléculas ya, van a ser, por ejemplo, en varios pequeños antígenos, pero este complejo mayor de histocompatibilidad siempre, así hemos dicho, se va a originar en el retículo endoplásmico. Pero en el retículo endoplásmico, aquí tenemos, por ejemplo, unas células, perdón, unas proteínas, unas cadenas invariables. Eso, por ejemplo, no deja que llegue, por ejemplo, como aquí abajo vamos a ver, que llegue para unirse el retículo endoplásmico, por ejemplo, el antígeno con el complejo mayor de histocompatibilidad, sino directamente es transportada el complejo mayor de histocompatibilidad a estos, a estos organelos y de aquí, por ejemplo, se va a liberar ya cada uno capturando el complejo mayor de histocompatibilidad a los antígenos y esto le va a presentar a, por ejemplo, es clase 2, que es extracelular, entonces le va a presentar a quién? Le va a presentar a linfocitos CD4. En otras palabras, chicos, cuando es extracelular, puede ser un macrófago, puede ser un linfocito B o puede ser una célula dendrítica, directamente estos antígenos se van a procesar, se van a dividir en pequeños, pero le va a agarrar el fagolisosoma. Estos, por ejemplo, le van a unir con complejo mayor de histocompatibilidad y estos, por ejemplo, pequeños péptidos ya más chiquititos, cada uno van a presentar a linfocitos CD4. Y eso sería la vía del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. En cambio, el clase 1, hemos dicho, es intracelular, ¿ya? Puede haber una proteína, por ejemplo, una proteína
intracelular, puede ser por un virus, puede ser por una célula cancerígena, en fin, que la próxima clase vamos a hablar, por ejemplo, las vías de, por ejemplo, de cruzamiento, no siempre, a veces se altera. Por ejemplo, cuando una célula infectada está por un virus o por una célula cancerígena, entonces puede ir a capturar, por ejemplo, una célula dendrítica, y esta célula dendrítica, por ejemplo, se va a activar todo este paso en el interior de una célula. Esto es lo que estamos hablando, es en el interior de la célula. Por eso aquí estamos viendo a una proteína, por ejemplo, citolítica, puede ser cualquier proteína, ¿ya? ¿Esto qué va a hacer? Primero va a llegar a proteosomas. En los proteosomas le va a fragmentar, le va a dividir en varios pequeños péptidos a nivel, por ejemplo, en el interior de una célula. ¿Qué va a hacer? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, algunas enzimas, algunas proteínas, por ejemplo, aquí la transportadora asociada al antígeno. Entonces, estas proteínas asociadas al antígeno, por ejemplo, estas proteínas, ¿qué hacen? Lo van a trasladar junto con la tapacina, en fin, para al interior del retículo endoplásmico. Del interior del retículo endoplásmico va a formar, por ejemplo, aquí está, más atrás vamos a ver las proteínas chaperonas, en fin, y estos van a empezar a estimular mayor cantidad que se forme el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y este tipo 1, por ejemplo, agarra cada antígeno ya del interior de la célula. ¿Qué va a hacer? Se va a liberar del retículo endoplásmico, va a ir a empaquetarse por ejemplo, en aparato de Golgi, así, pero va a ser transportado también hacia la superficie de la membrana, y entonces le va a presentar este antígeno, le va a presentar al linfocito CD8. Este linfocito CD8, cuando le presenta, a eso llamamos la vía del clase 1 de la célula, perdón, del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? No se olviden, este es muy importante, chicos. Por ejemplo, este es extracelular, este es intracelular. Si es extracelular, le va a presentar a CD4. Si es intracelular, siempre le va a presentar al CD8. ¿Ya? Después, más atrás, no quiero confundir, el CD8 seguramente se va a diferenciar y seguramente va a empezar, se va a convertir este CD8 cuando se diferencia en el linfocito T citotóxico. ¿Ya? En cambio, aquí arriba, chicos, por ejemplo, el linfocito CD4 solamente como es cooperador, se va a dividir en TH1, TH2, TH17, hasta va a formar hasta TH regulador. Este cuadrito es muy importante, chicos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, chicos, como dice, composición ya hemos hablado hace rato, chicos, por ejemplo, del clase 2, clase 1. ¿Cómo está formado? Hemos dicho, por ejemplo, ya está por una cadena alfa y beta, ¿ya? Y alfa y beta en el 2, por eso tienen dos dominios, alfa y beta. En cambio, en el CPH, ya en clase 1 está formado por tres cadenas alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, ¿ya? Y también está presente para ayudar una beta 2 microglobulina. Entonces tiene un dominio nomás, ¿ya? Para que esté anclado a la membrana celular. En cambio, el clase 2, dos dominios, dos membranas o dos moléculas de proteínas que, por ejemplo, o dos cadenas que están ancladas en la membrana celular, ¿ya? Entonces, ¿quiénes tienen esto? Ya hemos dicho, por ejemplo, las células presentadoras de antígeno, ya las células dendríticas, los macrófagos y también los linfocitos B. Y también están las células endoteliales y el tibo también, ¿ya? En cambio, el linfocito clase 1 está, por ejemplo, todas las células que tienen núcleo, ¿ya? Y eso son las células que tienen núcleo, y ellos son los que van a presentar al linfocito CD8, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿cómo va a actuar? Hemos dicho el clase 2 con CD4 y el clase 1 con CD8, ¿ya? Y también fuentes de antígeno proteico, ya hemos dicho, por ejemplo, casi siempre es extracelular. En cambio, el clase 1 siempre van a presentar, son proteínas o antígenos intracelular, ¿ya? Enzimas, por ejemplo, también pueden ser responsables de la generación de péptidos como catecina o proteas citoplásmicos en el intracelular, ¿ya? El sitio, por ejemplo, hemos dicho, en las vesículas especializadas se forma, ¿ya? Pero va del retículo endoplásmico el clase 2. En cambio, el clase 1 siempre se va a formar y se va a unir ahí, le van a presentar el antígeno, después va a ser transportado hasta afuera en retículo endoplásmico. Y también, aquí como dice, las moléculas
por ejemplo, que implican el transporte, tenemos la cadena invariable en clase 2 y la molécula de M. En cambio, para que lleve hasta la afuera, ya hasta la membrana, tenemos el transportador asociado al antígeno en clase 1. Este cuadrito está en nuestro libro, chicos. ¿Ya? El procesamiento, chicos. Este procesamiento es para, por ejemplo, para lo que hemos repasado hace rato, chicos. ¿Ya? Pero vamos a volver a repasar. Entonces, este para clase 2. Como verán, endocitosis ya ha entrado de afuera, extracelular. Este puede ser un agente proteico, un antígeno proteico. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? En una vesícula. Por ejemplo, estos antígenos van a ser capturados por ¿quién? Por fagosoma y lisosoma. Cuando se unen estos fagolisosomas, por ejemplo, le van a destruir, por ejemplo, el ERO, el NA, el óxido nítrico. Todo eso le va a causar a cualquier agente que llega intracelular. ¿Y estos qué hacen? Por ejemplo, estos fagolisosomas, ¿qué hacen? Y entonces, los que se van a originar siempre los complejos mayor de compatibilidad es el retículo endoplásmico. Este retículo endoplásmico, por ejemplo, junto con las proteínas de chaperones alfa y beta, van a ser presentadas y van a ir, por ejemplo, por aparatos de Golgi, por ejemplo, vesículas, pero van a ir a agarrar estas moléculas, a esos antígenos que ha sido dividida, por ejemplo, a estas fagocisomas chiquititas, y entonces le va a presentar, le va a presentar, por ejemplo, también tienes antígeno leucocitario humano clase 2 y la molécula de M. Estas, por ejemplo, van a ser transportadas ya hemos dicho, mm, por transportador asociado al antígeno a la membrana de cada célula. Estas moléculas que están en la membrana, el clase 2, ¿dónde van a ser presentadas? Presentadas a los linfocitos CD4, que son cooperadores. Entonces, como dice aquí, chicos, repasen. Por ejemplo, aquí hay captación ya de una proteína extracelular ya y de una célula presentadora de antígeno. Y esto va a haber procesamiento, ya, por ejemplo, proteínas interiorizadas en vesículas endosómicas. Va a ser aquí dividida, fragmentado estas proteínas. Va a haber una biosíntesis transportada, por ejemplo, del complejo principal de compatibilidad, pero este clase 2 ya, por ejemplo, ya va a estar, por ejemplo, uniéndose asociación de péptidos procesados con moléculas de clase 2, las vesículas y la expresión. Y entonces de esa manera va a ir a la superficie y va a ser presentada al linfocito CD4. Procesamiento de antígeno interiorizado para ser mostrado en moléculas de clase 2. ¿Ya? Los principales pasos en la presentación del péptido por moléculas de clase 2 del complejo principal de histocompatibilidad son ingestión del antígeno, la proteólisis en vesícula endocítica y asociación de péptidos en moléculas en clase 2, de la clase 2. Entonces, ¿qué significa, chicos? Cuando ya está en el interior de la célula, una célula presentadora de antígeno, entonces le va a hacer una proteólisis y los vesículos donde hemos dicho, y entonces se va a unir con complejo mayor de histocompatibilidad. En cambio, por ejemplo, del clase 1, lo mismo, chicos, pero es en el interior de la célula. Por decir, por ejemplo, una célula infectada haya tenido un virus y entonces por ejemplo, podemos decir una célula dendrítica o natural killer, entonces, ¿qué hace? Están en el interior de la célula, este es virus, por ejemplo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a haber estas proteínas van a ser sintetizadas, van a ser divididas, también va a ser fagolosisomas, hemos dicho, pero ¿esto qué va a hacer? Va a presentar a los proteosomas. En los proteosomas se va a dividir, por ejemplo, en varias moléculas de estos antígenos en péptidos proteicos, y estos péptidos proteicos, gracias al transportador asociado al antígeno o captepsina, van a ser presentados en el retículo endoplásmico a complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Y este clase 1 también va a ir a aparatos de Golgi, va a ir a empaquetarse y se va a liberar, se va a ir a expresar a la membrana de las células nucleadas y entonces van a presentar al linfocito CD8. Eso es todo lo que ha pasado, todos la transformación, por ejemplo, hasta expresarse
complejo mayor tipo clase 1 y presentar al linfocito CD8. ¿Ya, chicos? Lo mismo en este dibujo. Ya, por ejemplo, cómo está presentando. Aquí están viendo, chicos, por ejemplo, estamos viendo aquí captando, por ejemplo, un macrófago. Está captando un antígeno extracelular. Este extracelular, por ejemplo, ya hemos dicho, en el interior de la célula, todo lo que hemos repasado, chicos. ¿No ve? Como es extracelular, entonces proteína, por ejemplo, ya está en el interior de la célula, va a haber cambios bioquímicos, químicos también, pero primero va a ir a fagolosisoma. Este fagolosisoma, por ejemplo, se va a dividir en varios péptidos proteicos y estos péptidos proteicos se va a liberar a nivel retículo endotelial, el retículo endoplásmico, por ejemplo, el complejo mayor dístico para clase 2 y este clase 2 se va a unir, por ejemplo, y le va a presentar al linfocito T CD4. ¿Ya? Este linfocito CD4 va a formar sus citocinas, por ejemplo, va a activar también con sus citocinas al macrófago para que se destruya en el interior, pero de esa manera funciona el clase 1. En cambio, por ejemplo, igual aquí está el linfocito B, está entregando al linfocito T y este linfocito, por ejemplo, este linfocito T también va a dar una orden para que formen los mismos linfocitos o mayor cantidad de anticuerpos de ese modo para estimular, ¿ya? En cambio, hemos dicho, en el clase 1, en clase 1, por ejemplo, una célula nucleada cualquiera, lo que hemos repasado, ¿a quién va a presentar? Va a presentar al linfocito T y este linfocito T se va a convertir, se va a diferenciar en linfocito del CD8 en linfocito citotóxico y este citotóxico está autorizado para eliminar a la célula infectada. De ese modo va a eliminar al célula infectada, ¿ya? Ya hemos hablado, por ejemplo, funciones, además por ejemplo, de las células presentadoras de antígeno. ¿Qué función tiene? Entonces, además, muestra del antígeno, ¿no ve? Le va a entregar a los linfocitos T. También expresan señales adicionales para activar a los linfocitos T, las células presentadoras de antígeno. Sirven como segundos señales para activación de linfocitos, forma parte de la respuesta inmunitaria innata y diferentes productos microbianos. Por ejemplo, una célula presentadora de antígeno puede ser célula de antígeno macrófago, ya hemos hablado en la anterior clase, ya tienen varios receptores. En humanos, por ejemplo, los receptores tipo TOL son casi 9, ¿ya? Y entonces estos receptores ya están activando a los linfocitos, ya dan señales también. Por ejemplo, cuando el receptor tipo TOL4, por ejemplo, reconocen a liposacáridos. Los liposacáridos, entonces, ¿cómo se reconoce? Y entonces eso ya va a dar señales a inmunidad, por ejemplo, desde inmunidad innata a inmunidad adaptativa. También expresión ya de coestimuladores y secreción de citocinas. Reconocimiento del antígeno por los linfocitos T para estimular, proliferar y diferenciarse en linfocitos efectores o de memoria. Antígenos reconocidos por linfocitos B. Ya hemos dicho, los linfocitos B ya en su membrana directamente ellos ya tienen una inmunoglobulina, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D. Si hay tiempo la próxima clase o la otra, chicos, yo les voy a hacer en pizarrón, por ejemplo, los 4 tipos de inmunoglobulinas, ¿ya? O de anticuerpos. Estas inmunoglobulinas o los anticuerpos, entonces ya tienen los linfocitos B, ¿ya? Y estos linfocitos B, entonces son, por ejemplo, están unidos en la membrana, entonces se conocen varios antígenos, por ejemplo, como proteínas, polisacáridos, lípidos, sustancias químicas, directamente, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, este linfocito B cuando captura, por ejemplo, un antígeno, por decir un polisacárido, rápidamente eso se diferencia en plasmocitos y estos plasmocitos van a formar anticuerpos y estos anticuerpos, por ejemplo, van a empezar a ser opsonizados o destruir al enemigo, ¿ya? Este cuadrito son, por ejemplo, aquí estamos en el Charles White, ¿ya? Ese ha sido el autor, por ejemplo, premio Nobel en 2013, en fin, ¿ya? Y también los autores, por ejemplo, como Brawler, el Hochman y también Steinman, ¿ya? Son padres de inmunología. Ya hemos visto también. No vamos a tardar, chicos, para terminar. Solamente les quiero recordar, chicos, por ejemplo, en la inmunidad innata, los receptores, hemos hablado, ¿no ve? Ya hemos hablado, por ejemplo, que son los PANs. Entonces,
Este chico les quiero decir, por ejemplo, patrones moleculares asociados al patrón, siempre todas las bacterias tienen estos receptores, ¿ya? Estos receptores. Por eso aquí dice, están presentes en los microbios, pero nunca en el huésped, ¿ya? En el huésped solamente tenemos patrones moleculares asociados al daño, ¿ya? El PAN siempre está en el coso. Y también ya estos receptores de reconocimiento son compartidos, por ejemplo, con varios microorganismos, ¿ya? Depende también de eso, la supervivencia y la virulencia, ¿ya? Hemos hablado también de receptores tipo TOL, solamente para recordar, de lectina y también de escamber o de basura. Y también en receptores, por ejemplo, humorales, ¿ya? Hemos hablado que se forman, por ejemplo, estos tres cuando hay una inflamación, la proteína C reactiva, la proteína de unión amanosa y también las ficolinas. Ya, vamos a hacer en el pizarrón. Son receptores de, por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, los anticuerpos, por ejemplo, la inmunoglobulina M, que está siempre circulando en la sangre, pero tiene, para que no se olviden, chicos, por ejemplo, tienen una forma de Y, ¿ya? Tienen 4 cadenas, dos cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, ¿ya? Y tienen, por ejemplo, el fragmento antipotin, fragmento AB, en inglés quiere decir donde se va a unir con el antígeno, ¿ya? Y tienen fragmento cristaloide o constante, donde se va a unir con el receptor de una célula. No los confundiré, pero así está formado la inmunoglobulina. Y lo que hemos dicho, por ejemplo, la inmunoglobulina en, en, en linfocitos B, ¿ya? Y también una célula tiene receptores para el complemento y también para citocinas. ¿Ya? Si bien todas las células del organismo participan en la inmunidad innata, porque todos, cuando son lesionadas, son capaces de producir citocinas, existen grupos de células que son específicas de la inmunidad innata, entre ellas encontramos, ¿ya? Los neutrófilos, ya hemos hablado, los neutrófilos solamente se originan en médula ósea y también maduran, por ejemplo, entre 5 o 7 días, pero cuando hay una infección, una inflamación aguda, hasta en 48 horas, ¿ya? Por ejemplo, recirculan y, por ejemplo, entre 6 y 7 horas y después se extravasan a los tejidos también, ¿ya? Son fagocitos, secretan cantidades de citocinas, pero participan en la inflamación. Los macrófagos, hemos dicho, por ejemplo, de monocitos, cuando llegan al coso, pero son fagocíticos, secretan cantidad de citocinas. Ya la anterior hemos dicho, la interleucina 1 y también factor de necrosis tumoral alfa, también los neutrófilos, lo que van a provocar la fase aguda, ¿no ven? La inflamación, la temperatura, en fin, ¿ya? También son presentadores de antígeno y también participan en la activación. Este dibujito, por ejemplo, ya, los linfocitos natural killer. Para terminar, chicos, los linfocitos natural killer están en la inmunidad innata. Lo que hemos dicho, por ejemplo, son ellos los responsables, por ejemplo, de eliminar las defensas por ejemplo, como son los soldados que siempre están en defensa, por ejemplo, en cuidarnos de los virus y también de las células del cáncer. Entonces, para que me entiendan, por ejemplo, las células nucleadas, imagínense, esta es una célula nucleada que tiene núcleo, pero nuestras células nucleadas, ya casi, pónganle que tiene 100 complejos de histocompatibilidad clase 1. Entonces, cuando va a ir a vigilar, cuando va a ir a supervisar un linfocito natural killer o asesino, entonces empieza a contar. Dice, a ver, 1, 2, 3, 4, a todas nuestras células del organismo cuenta. Es 100, entonces no lo ataca. Pero cuando lo ataca, por ejemplo, esta célula, por ejemplo, puede estar infectada por células de cáncer o por un virus, entonces disminuyen los complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces, por decir, este linfocito natural killer empieza a contar, dice 1, 2, 20. Uy, está extraño esto, no parece que es una célula normal. Lo normal es arriba de 100. Uy, está mal. Y entonces empieza a atacar y empieza a eliminar, empieza a destruir. De ese modo, elimina a la célula infectada, tanto con células tumorales y también con células, por ejemplo, con los virus, ¿ya? Entonces, clarito, chicos, les he explicado. Entonces, el natural killer es el encargado de estar revisando a todas las células que tengan complejo mayor de histocompatibilidad número 100. Pero cuando bajan, por ejemplo, en su recuento, y entonces empieza a atacar.
Por eso son señales activadores o señales inhibidores. La anterior clase hemos repasado ya, chicos. Eso es lo que cumple este natural killer y también forma interferones para eliminar, ¿ya? Para hacer. Bueno, chicos, aquí terminaremos. Por ejemplo, este sistema del complemento es, ya hemos repasado, chicos. El complejo mayor de histocompatibilidad, en la próxima clase vamos a repasar también en reconocimiento de antígenos del sistema inmunitario adaptativo. Este también vamos a la próxima clase. Pero no los confundiré, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Hola, chicos. Ninguna, doctor. Listo, chicos, repasen. Esto está bien como novela en nuestro textito que les he enviado. Solo un poquito hartito, pero hagan un esfuerzo, chicos. Si no hay más preguntas, el día viernes vamos a avanzar, chicos, que anoche les he enviado, hoy día seguramente les ha enviado el Angelo, el reconocimiento de antígeno en el sistema inmunitario adaptativo. Casi lo mismo, pero ya tal vez, como hace rato les decía al inicio, vamos a tratar de armando estos rompecabezas, chicos. Entonces, un gusto, chicos, saludos y será hasta el viernes. Chao, chicos. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chicos, Hasta saludos. luego, doctor.